Cuando me traicionaste, vidita, y sin cerveza sentí mareo, y apretando mis 3 dientes fui peleando contra el viento. Cuando me dejaste colila sentí un odio subversivo. Ya me voy cansando, vidita, y del capital abusivo. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chollando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chollando mi amor. Y un paitas que iba a acompañar. Mas yo te aseguro, vidita, y con esta tu gran traición, la ciencia ya va progresando, camino sin corazón. Ya me voy cansando, vidita, de este engaño de por vida. Vos mi sueldo y mi amante, al patrón nomás le envidia. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chollando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chollando mi amor. Arriba la razón, allá la Claudia. Vamos a cantar ahí, vamos a ir. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chollando mi amor. Acabamos de recordar al Papirri con Hasta ahorita, gran canción y pertinente para hoy. Hasta ahorita no entiendo por qué agujero del Estado se va la plata. ¿Cómo hemos podido permitir tanta corrupción? Estará con nosotros enseguida la fiscal asignada a la investigación del caso Ítems Fantasma. Bienvenidos. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, Te presentamos nuestro puente aéreo, La Paz Santa Cruz La Paz. Conectividad todos los días de la semana con una amplia elección de horarios. Vuela en los aviones más modernos del país, cómodo y con el personal 100% vacunado. Compra de forma segura en www.amazonas.com llamando al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. En esta mañana gris en la sede de gobierno comenzamos el Piedra, Papel y Tinta y lo hacemos dando la cordial bienvenida. Está vía Zoom Marcela Terceros. Marcela, usted es fiscal asignada a la investigación del caso Ítems Fantasma. Bienvenida y gracias por este tiempo. ¿Cómo están? Buen día. Saludos desde Santa Cruz. Bueno, como están viendo en el fondo, acabo de salir de una audiencia y para poder conectarme estoy sentada en algunas gradas de aquí de la Corte de Justicia. Le agradezco muchísimo, fiscal. Para nuestros amigos, Valeria Rodríguez, ex esposa de Antonio Parada Vaca, quien tenía funciones como director de recursos humanos en la alcaldía de Santa Cruz, ha denunciado ante el Ministerio Público actos irregulares y muy preocupantes. Nos sorprendimos con esta noticia, 800 ítems fantasma que han causado una millonaria afectación a las arcas municipales. Se trata de personas que no trabajaban
y que recibían no solamente salarios, sino todos los beneficios sociales como los aportes a las AFPs, en fin, cuando uno suma este dinero es un monto importante y se está cabalmente, gracias al trabajo de investigación, se está confirmando relaciones que se extienden a otras instituciones. Me gustaría, por favor, fiscal, que nos haga un resumen para nuestros amigos y amigas de en qué momento estamos de la investigación y qué es lo que sí se puede confirmar a estas alturas. Bueno, en primera instancia quiero aclarar de que la señora Valeria Rodríguez no hizo la denuncia. Ella, a raíz de un problema familiar, denuncias de violencia familiar con el padre de sus hijos, su ex marido, el señor Antonio Parada Vaca, hace unas denuncias públicas por intermedio de sus redes sociales. Y a raíz de esas denuncias públicas que hace por intermedio de sus redes sociales la señora Rodríguez, es de que la policía, la unidad anticorrupción, hace una apertura de oficio del proceso, de un proceso de corrupción de las arcas del municipio cruceño, y es de que a raíz de eso, que esto sucedió recién el día 1 de diciembre, es que ya nos encontramos trabajando en este proceso, en el cual todavía nos encontramos en etapa preliminar. Sin embargo, creo de que ya podemos ir sacando muchas resultantes, ¿no? Y es de que ha existido un detrimento a las arcas del municipio cruceño, de que todavía no se puede cuantificar, porque recién estamos en la etapa de poder colectar indicios y realmente de saber cuántos fueron los supuestos funcionarios fantasmas y cuánto ganaba cada uno de estos funcionarios. A la postre quiero hacerle notar, para de que puedan dimensionar lo complicado o lo complejo que ha resultado este proceso, de que no solo se habla de 800, hay otras versiones de personas que se han constituido o se han adherido a la denuncia que hablan de 1.000, 1.200. Es más, un actual concejal cruceño ha dado el dato de que fueron más de 4.000 personas a lo largo de 12 a 14 años. 4.000 personas. ¿En qué fase estamos ahora, más que de la investigación, en qué fase de la información? ¿Qué es lo que se puede confirmar en cuanto a red? Porque esto ha comenzado, fiscal, con estos datos en la alcaldía, pero ahora se está descubriendo tentáculos en otras instituciones. ¿Qué es lo que sí podríamos confirmar a estas alturas? Perdón, no le escuché bien lo último. Sí, no sé si me está escuchando. Le escucho bien, fiscal, y le reitero la pregunta. Le decía que hasta aquí ya se había detectado el hueco, los casos de ítems fantasmas en la alcaldía. Mi pregunta es, ¿cuán verificada está la otra parte, los otros lazos con las otras instituciones? He escuchado en algunos medios que se dice que son casos aparte. Me pregunto si son casos aparte o no, dado que hay implicados que aparecen en uno y otro caso. Bueno, hacerle la aclaración de que, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, y que también es una investigación que está a cargo de mi persona, hay investigación sobre una denuncia de hechos de supuestos funcionarios fantasma también en la alcaldía de Huarca. Entonces eso nos lleva a sacar la primera conclusión de que esto era un hecho que se repetía en muchas instituciones, no solo en los municipios, sino en muchas instituciones. Me parece que no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional, por un lado. Bueno, por otro, he tomado conocimiento por medio de los medios de comunicación de que existe un proceso de similares características en la ciudad de La Paz, también contra el señor Parada Vaca, cuando él trabajó en la Caja Nacional de Salud. Hasta el momento lo que yo le puedo aclarar es de que son dos hechos distintos. Quizás se repite la misma persona en cuanto al denunciado, pero son dos hechos distintos porque
Esto sucedió cuando el señor Parada Vaca fungía como el jefe de recursos humanos aquí en el municipio cruceño. Sobre lo que sucedió en la Caja Nacional de Salud no tengo datos al respecto. Me imagino que una vez que se vaya avanzando paralelamente en las otras investigaciones se podrá encontrar más indicios en caso de haber una articulación mayor, lo que sería muy preocupante. Hemos tenido en este último tiempo información sobre el paradero del acusado Parada. ¿Usted nos puede adelantar algo más, fiscal? Bueno, sí, por un sentido de responsabilidad, el día de ayer muchos medios de comunicación se comunicaron conmigo para preguntarme sobre la situación del señor Parada. Nosotros como Ministerio Público estábamos a la espera de la información que nos podía brindar el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, ya en horas de la noche hemos tomado conocimiento de que el señor Ministro de Justicia ha explicado a nivel nacional de que el señor Parada se encuentra detenido o retenido por la Policía Federal en el Brasil. De todas maneras, quiero informar a la población de que la Comisión de Fiscales ya ha oficiado al comando de Puerto Suárez, que es la frontera con Corumbá, con Brasil, enviándole la copia de la resolución de aprehensión que hemos efectuado en contra del señor Parada Vaca. Y bueno, estamos a la espera de que en las próximas horas la Policía Federal nos pueda informar cuál es la situación del señor y bueno, esperamos de que pueda ser entregado a la policía boliviana para que sea sometido a la acción de la justicia. De acuerdo, yo le agradezco enormemente, fiscal, estos minutos. Si usted tiene alguna información adicional que crea que debamos conocer en el ámbito público, le rogaría estos minutos. Sí, no, claro que sí. Entendemos de que la población está ávida de respuestas, ¿no? Porque como lo decía usted al comienzo del programa, nadie entiende cómo pudo suceder todo esto a la vista y paciencia de mucha gente que lo sabía pero callaba, ¿no? Entonces también yo aprovecho los medios de comunicación para instar a todas las personas que de alguna manera fueron engañadas o con alguna promesa se sometieron a esta situación de ser funcionarios fantasma. ¿Por qué? Porque entiendo de que en muchos casos también había la promesa de poder tener un trabajo fijo, ¿no? Entonces mucha gente con la esperanza de en algún momento tener un trabajo fijo también se sometió a esta situación. El Ministerio Público, dentro del principio de objetividad con el que tiene que actuar, entendemos y personalmente creo que estas personas fueron víctimas de toda esta red. Entonces, que no sientan miedo de presentarse en el Ministerio Público, de que su testimonio será de mucho valor para nosotros, para dar realmente con quiénes fueron los que orquestaron esta organización criminal que ha causado un daño económico al Estado, al municipio cruceño, con montos que realmente son inimaginables. Y me imagino que ya vamos a llegar pronto, esperemos, a una cifra global. Estamos esperando respuestas desde la justicia que sean justas y con prontitud. Le agradezco enormemente este tiempo. Marcela Terceros, fiscal asignada a la investigación del caso Ítems Fantasma. Gracias, fiscal, y esperemos mantener este contacto. No, claro, sí, por favor, a sus órdenes y saludos desde Santa Cruz. Muchas gracias, fiscal. Muy bien, volvemos a la sede de gobierno y está congelándose Manuel Mercado, comunicador, analista político, es un colaborador de La Razón también, se vino abrigado, agradezco el traslado en tanto frío, ¿no? Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, un saludo para ti, para toda la gente que nos sigue y bueno, pues así es La Paz. Así es La Paz. Y en diciembre así son las lluvias también. Esperemos no lamentar mayores desastres. Estoy vía Zoom con otra amiga y colaboradora, Susana Bejarano, politóloga, pero que nada muy bien en los medios de comunicación. Querida Susana, bienvenida. ¿Dónde te encuentras? Ahora estoy en La Paz, Claudia. Ahora estoy en La Paz. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo. Un saludo cariñoso a Manuel, otro saludo cariñoso a Paul. Un placer.
Paul, yo creo que es el que se saca la lotería aquí, porque entiendo que no está haciendo tanto frío en Santa Cruz, o me dices lo contrario. Paul, politólogo, amigo nuestro, bienvenido. Estimada, muchas gracias por la invitación, muy buenos días, saludarte a ti, a Manuel, a Susita, un fuerte abrazo, a las personas que nos están siguiendo de diversos puntos del país y del mundo ahora con la tecnología. Y en este instante estamos en Santa Cruz y ahí ajustando temas laborales, aprovechando que hay el clima templado. O sea, es un clima que por las noches llueve, quiere medio hacer calor, pero en este instante hay un clima templado y agradable. Claro, obviamente las noticias políticas no son las agradables, aunque el clima está similar al de Cochabamba. Así es, y las noticias políticas no solamente son en Santa Cruz. Fin de año y otra vez estamos sintiendo la tensión de la Bolivia polarizada, lo hemos dicho 1000 veces, pero creo que vale la pena ahora actualizar esto porque hay una serie de hechos que se han ido dando. Yo en una primera instancia quiero hacer referencia a estos casos de corrupción que cuando uno mira desde afuera se está imaginando los montos y son preocupantes. Un pulpo de corrupción en la alcaldía de Santa Cruz. Hay otro tema en Warnes que en principio es una cosa aparte, pero hay factores que se reiteran. Me pregunto hasta dónde es, por dónde van las responsabilidades y obviamente preocupante estos lodos de corrupción. Quisiera comenzar con Santa Cruz, Paul, tú estás ahí, ¿cómo estás viendo esto? Obviamente no te hago las preguntas técnicas, pero sí globales, ¿cómo sientes tú que estás recibiendo Santa Cruz esta noticia y tus intuiciones te llevan a decir que aquí hubo un escándalo de corrupción enorme o los medios estamos exagerando? Bueno, en principio, claro, podemos responder como abogados que conocemos la parte administrativa a todas las preguntas técnicas al respecto. El primer punto es que me preocupa que la magnitud de lo que está sucediendo en Santa Cruz de la Sierra, luego el tema Warnes, ya vendrán otros municipios, es poca a lo que se viene. Ya escuchaba yo con mucha pena, ¿no?, que la fiscal ya hablaba de cifras bastante elevadas de posibles ítems. Claro, en teoría no podemos decirle fantasmas porque existen esas personas de carne y hueso, pero no iban a trabajar. Entonces ahí nosotros vemos de que esto es una magnitud que puede llegar a explotar. Y esto es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque obviamente es dinero del Estado, es dinero de los vecinos. Aquí, ¿qué ha fallado? Hay una larga cadena de personas que tienen que ser investigadas y sancionadas. Para empezar, lo más sencillo para la administración pública, o sea, es el ingreso. Se cumple con ciertos requisitos, ingresa. Pero ahora, ¿qué sucedió en el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz y Warnes, por ejemplo? ¿Ya? Simple. Esas personas que ingresaron tenían que haber marcado, tenían que haber generado algún informe, tenían que haber estado en un control. A cualquiera que trabaje en un ministerio me va a decir de que efectivamente Recursos Humanos hace batidas sorpresas, está en sus manuales, y si la persona no está, ya está, descuento. Pero aquí no sucedía eso, aquí para nada sucedía eso. Hay que ver también estas personas en qué áreas organizacionales del gobierno municipal trabajaban, quiénes eran los inmediatos superiores. Todos los que están en función pública hacen, dependiendo del contrato o dependiendo de la designación, o informe mensual, bimensual o informe trimestral. Lo hacían estos señores, ¿quiénes aprobaban? Y estamos hablando de años, es que estamos hablando de años, ¿ya? Cuando se hace el informe, por ejemplo, de los logros y cumplimiento de objetivos anuales, estas personas aparecían solo para hacerlo. ¿Quién les daba visto bueno a esos informes? ¿Quién autorizaba la exención del marcado? Por ejemplo, en un ministerio solamente los cargos de directores, viceministros y ministros son los que gozan la exención del marcado porque es propio de sus funciones. En un gobierno municipal tendrá que ser el alcalde y, por supuesto, sus secretarios municipales. Y el resto de los funcionarios, ¿bajo qué argumento, qué resolución o norma gozaban de la exención del marcado? Entonces, lo que yo quiero llegar es lo siguiente. No es solamente a las personas que recibieron dinero del Estado sin trabajar que tiene que investigar. Hay una larga cadena de personas que han
con sus acciones u omisiones encubierto esto, y luego ya en una siguiente pregunta podemos tocar inclusive el tema de lo que dice la 1178 y la 974. Paul, esta larga cadena, ¿crees que llegue a nombres como Angélica Sosa, Percy Fernández o más? Eso es lo que puede llegar a suceder. Es una gran posibilidad de que llegue a suceder contra Percy Fernández y Angélica Sosa. Sucede lo siguiente: Percy Fernández fue un histórico alcalde, luego ya dejó la alcaldía porque UCS la ganó, UCS la terminó retomando las últimas elecciones, pero Percy Fernández estuvo trabajando de alcalde desde 2005, luego ingresa ya en 2015 la figura de Angélica Sosa, y desde el 2005 hasta este año, Percy y Angélica Sosa son los que eran los dueños y señores de Santa Cruz de la Sierra. Hacían todo y prácticamente el cuestionamiento sabían cómo hacerlo. En cierta ocasión, Percy Fernández inhabilita a sus propios concejales porque no le gustaban las determinaciones, que inclusive hasta les hace proceso. Uno de ellos hoy día ha vuelto a ser concejal, Mamén Saavedra, que bueno, sería bueno en un momento escuchar la postura de lo que sucedió cuando Percy logró la inhabilitación de sus 7 titulares, porque lo estaban empezando a fiscalizar a él. Cuando un partido político o agrupación se emperna en el poder, esto es algo que prácticamente va a ser absolutamente natural, porque si Santa Cruz para Todos ganaba la elección otra vez, esto no iba a suceder, pero lamentablemente en Bolivia vemos que recién cuando un partido político que estuvo impernado en el poder sale y entra uno nuevo, recién es que esto sale a la luz. Susana. Bueno, Claudia, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Paul ha hablado de algunas que son las administrativas, ¿no es cierto?, que evidentemente es una cadena que no solamente tiene a estas personas involucradas con los nombres y apellidos de las personas que recibían, sino también quienes posibilitaron que esas personas, obviamente, puedan acceder a esos ítems, los informes, los marcados, es decir, hay toda la parte administrativa que señala Paul. Y esa justamente la parte administrativa la que nos da cuenta de que existe una red. Porque tú no puedes decir como persona, digamos, del Departamento de Planificación que existen 50 funcionarios y solamente aparecen a trabajar 25. Es decir, tú como funcionario sabes que no hay 25, ¿no es cierto? Entonces, de ahí cuando se habla de una red, digamos, enorme de corrupción, evidentemente se está hablando de una red enorme de corrupción, no solamente en el nivel de aquellos que han dado, aquellos que han recibido, sino toda aquella gente que ha encubierto, ¿no? Y esto es enorme, porque luego esto muestra una radiografía de cuerpo entero, digamos, de cómo ha sido manejada la función pública en el municipio de Santa Cruz, ¿no? Es decir, el hecho de que ningún funcionario en esta cantidad de años haya dicho una sola palabra, aunque uno ahora se entera, digamos, que era un cuento a voces que estas prácticas existían, no solamente en la alcaldía, sino también en otras instituciones, y has salpicado a Zahuapac, has visto que hay el tema de no solamente el despido, sino que está involucrado el hermano de este señor Parada, que repetía la misma operación. Y que reclutaba ahí a personas, ¿no es cierto? Sí, que sucedía en el municipio de Santa Cruz, repetía la operación en Zahuapac, ¿no? Entonces, digamos que las instituciones cruceñas han sido penetradas, ¿no?, por mafias, por redes de corrupción, ¿no? Y de alguna manera estas redes de corrupción han normalizado sus prácticas, ¿no? Han normalizado las prácticas y han hecho que todo el sistema, digamos, que involucra, mantenga de alguna manera un silencio o se normalice la corrupción, ¿no es cierto? Una cosa tan... Tú dices, cuando uno escucha la cantidad de cifras de dinero que es, en tal institución 3 ítems significan 900.000 bolivianos, en otra institución se presume que más o menos eran 60 millones de bolivianos anuales que se estaban sacando al erario público, ¿no es cierto? Eso si uno lo multiplica por
por los años, por la cantidad de años que posiblemente se hayan dado estas cuestiones, estamos hablando de millones de dólares robados a los ciudadanos cruceños. Es decir, millones de dólares que podían haber ido a escuelas, que podían haber ido a hospital, que podían haber ido a la carretera, que podían haber ido al alumbrado público, que podrían haber ido a ítems reales, ¿no es cierto? Nos tenía una pandemia, los chicos, educación, es decir, una serie de cosas, digamos, que están ahí puestas, ¿no? Ahora, la otra entrada, Claudia, que la podemos quizás desarrollar un poco mejor más adelante, es el tema político. ¿Cómo queda, digamos, la élite política luego de esto? ¿No? Hay una élite política que está cruzada, digamos, en diferentes instituciones, no solamente por las redes familiares que han sido expuestas, ¿no? Y ahora de las que discute Santa Cruz, es decir, no es una cosa que discutimos tanto afuera del país como dentro de Santa Cruz, ¿no es cierto?, que cómo el daño estructural que se le ha hecho a la élite política, ¿no?, que de alguna manera una élite que adversa, digamos, al movimiento al socialismo, pero más allá de que adversa al movimiento al socialismo, siempre se ha, digamos, puesto la camiseta de mucha moral, de mucha ética, ¿no es cierto?, siempre indicando que el derrumbe, digamos, del MAS era moral, era ético. Entonces, ahora con este caso que estalla, que salpica a las distintas instituciones, y amén de las reacciones que han tenido justamente esta élite, cuando Camacho dice quieren quieren violar la institucionalidad cruceña. ¿Quién viola la institucionalidad cruceña? ¿Quién está violando la institucionalidad cruceña? ¿No es cierto? Justamente, es decir, es que además lo interesante es que esta denuncia no viene del movimiento al socialismo, sino es la propia gente que está empezando a revelar todo lo que está sucediendo. Entonces, cuando el gobernador dice quieren penetrar la institucionalidad cruceña, uno se pregunta quién la quiere penetrar. ¿No le están penetrando ya? ¿No le están violando ya? ¿No? ¿Qué ha quedado de la institucionalidad cruceña luego de esta exposición? Luego, cuando anoche escuchas a Jerjes Justiniano decir que esos dineros iban a financiar las ollas comunes del paro cívico, esa es una cuestión que no solamente le ha dicho Jerjes Justiniano, sino también la propia abogada de Valeria Rodríguez, ¿no es cierto? Pero, ¿qué intenta ahí hacer Jerjes Justiniano? ¿No? Darle un barniz épico, ¿no?, a un hecho de corrupción profunda, ¿no es cierto? Ese dinero servía para la movilización, y ahí, por Dios, es decir, es una falta de respeto a los mismos cruceños, ¿no es cierto? Cuando a los cruceños les dicen, ¿sabes qué? Hemos sacado dinero para la movilización porque era necesaria la movilización por la democracia. Yo creo que cualquier cruceño responde y dice, pero estos actos vienen desde el 2005 probablemente. ¿Qué hacían? ¿Venían ahorrando o qué es lo que pasaba? ¿Venían ahorrando para el 2019? Es que a la gente no le gusta la corrupción, y es que la corrupción nunca se va a barnizar de una cuestión épica, jamás, ¿no es cierto? Entonces ahí están buscando, desde la élite política también, una serie de entradas para darle un barniz, un matiz distinto a lo que esto significa, ¿no? Que es una red de corrupción que ha dañado profundamente el erario público cruceño, y yo coincido con Paul, esto es lo primero, esto parece que se va a extender en una serie de instituciones y municipios que probablemente vayan mucho más allá de Santa Cruz. Evidentemente hemos visto en la Caja Nacional de Salud el mismo personaje, el señor Parada, contratado en la gestión 2020, también traslada su forma de administración pública a la caja petrolera, también contratando ítems fantasmas, haciendo toda una serie de prácticas corruptas que evidentemente en el municipio de Santa Cruz se han naturalizado. Manuel, te propongo que recojamos el desafío de Susana, que es lógico, estos hechos de corrupción, que son hechos de corrupción que tienen que ver con un proceso judicial, con pedir justicia, recuperación, justicia, sanción para las y los culpables, recuperación de esas enormes cantidades de dinero, pero es lógico lo que dice Susana. ¿Qué está revelando esto a nivel ya político?
sin entrar en estas lógicas de aquí los buenos, los malos, la persecución política, que son los clichés que han estado rodando por los medios y en la discusión política. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué elementos va a cambiar en la vida política y para qué actores políticos, Manuel? Bueno, un saludo a Paul, a Susita. Creo que es importante primero analizar las líneas sobre las cuales se van a generar las repercusiones. Lo primero que estamos viendo es un nivel de institucionalidad, a la que hacían referencia los compañeros previamente, tremendamente dañado. En Santa Cruz, eso no significa que en el resto del país esté bien, o esté mucho mejor, pero la gran institucionalidad estatal, y estamos viendo que también la institucionalidad social de Santa Cruz está bajo la lupa, está tremendamente dañada. Solamente para darnos cuenta de la magnitud del daño institucional. Un municipio pequeño en el país, de los 330 y tantos municipios que hay, tiene más o menos entre 10 y 20 ítems. Estamos hablando de 100 municipios. Equivaldría a 100 municipios pequeños en términos de cantidad de ítems. Es decir, casi una tercera parte de los municipios del país. Eso para darnos cuenta de la magnitud del delito, por un lado, pero la magnitud del daño que se le hace a la institucionalidad estatal. Estamos hablando de un municipio versus 100, por dar solamente un elemento de comparación. Entonces la institucionalidad queda profundamente dañada. La primera pregunta que hay que responder, ¿hasta dónde llega ese daño institucional? El segundo nivel, ¿qué nos dice sobre la lógica del poder en Santa Cruz? No, yo creo que Paul es más ducho en el conocimiento de cómo está compuesta la red de poderes y la red de poder político, económico, familiar que existe en Santa Cruz. Pero queda clarísimo que no es que se han tenido 2.000 beneficiarios de sectores populares, no, o sea, esta era una red que, al igual que en las estafas piramidales, iba generando recursos que le llegaban a un grupo. Porque si uno ve el modus operandi, o sea, que el tema de los ítems fantasmas se ve en el país, dentro del Estado, desde los años 60, no es algo nuevo. La dimensión es tremendamente desmedida, si la comparamos, y por el otro lado, la forma en la cual funcionaba, porque no es que habían 1.500 personas que recibían su sueldito sin ir a trabajar, que era lo que sucedía antes, o era una de las formas en las que se presentaba el tema de los ítems fantasmas. Eran personas que prestaban su nombre, cobraban 300 bolivianos, y los otros 4.700, si hablamos de un sueldo de 5.000, iban a parar a manos de cierta jerarquía, cierto grupo de poder, que evidentemente estaba vinculado a la alcaldía, pero estamos viendo que también tenía vínculos con lo que todos los bolivianos conocemos que existe también en Santa Cruz, que son estos grupos de poder vinculados a las famosas logias, que están vinculados a su vez a cooperativas, grupos empresariales, es decir, la forma en la cual se maneja el poder, sea público o privado en Santa Cruz, queda también dentro de el escenario de lo que tenemos que analizar. Y la tercera pregunta, también para resumir un poco, la tercera línea sobre la cual tenemos que trabajar, es ver dónde ha ido ese dinero. Ollas comunes, perfecto, o sea, yo imagino que, no sé, habrán sido ollas comunes realmente de lujo, o para toda la ciudad de Santa Cruz. Además, esto no deja de tener encima el concepto de lavado de dinero, porque uno no puede justificar por un bien, es decir, la lógica Robin Hood hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, ¿qué olla común ni qué olla común? ¿Dónde está el dinero habido de una manera corrupta? Absolutamente, injustificable desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, ahí entra ya el análisis legal,
el análisis moral, porque evidentemente si tú cometes actos de corrupción escandalosos a título de poder tener los recursos para luchar contra la corrupción, o sea, estás en un círculo vicioso absolutamente ilógico, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a la política más dura. Quiero hablar de lo último que ha sucedido en esta telenovela de nuestra política. Potosí, Santa Cruz, los paros. Lo vamos a hacer después de la pausa. Les pido a nuestros amigos y a usted que nos aguarde unos instantes. Enseguida volvemos. Permítame unos instantes decirle cómprese La Razón y Extra. Si usted se compra La Razón, exija los sabores de. Esta vez el chef Alejandro Clavijo nos trae las guarniciones de Navidad. Cocinamos en casa, nos reunimos con la familia, vamos a organizar una linda cena con estos consejos. Y si usted se compra Extra, exija el especial de El Rey, uno de los grandes. Se fue, ahí está el especial que ha hecho nuestro equipo de Extra, y el Cruciganas, como siempre, acercándonos ya al fin de semana. Rapidito las caricaturas, ¿les parece? ¿Qué nos trae Al Azar? El gran Al Azar. Qué linda introducción a lo que se viene. Ahí está la llegada de actores cruceños, de movimientos cruceños a Potosí, y claro, algunos no pudieron llegar. De esto vamos a hablar enseguida, después de conocer la propuesta de Víctor Hugo Romero para hoy desde Cochabamba, Los Fantasmas, obviamente, la fantasmagórica batalla por las logias. Es la lectura de Víctor Hugo Romero. Ahora sí, Susana Bejarano, Manuel Mercado, Paul Coca, les invito a mirar y desmenuzar un poquito lo que está sucediendo a nivel político. Ayer Armando Ortuño nos decía que en medio de la Bolivia polarizada se están jalando los polos, se está tensionando, que la oposición no trae nada nuevo con las últimas demandas en estos días, en esa reunión en Potosí, la liberación obviamente de Marco Pumari, la denuncia de la desaparición del actual líder del Comité Cívico Potosino, urgente reforma a la justicia, piden también un cambio del Tribunal Supremo Electoral, nuevo padrón, retorno de la democracia, mirar lo que ha sucedido en las elecciones 2020, que hay indicios de fraude en las elecciones 2020, por no hablar del monumental fraude del 2019. Yo le ponía a Armando todo esto y él me decía, no hay nada nuevo, es decir, la oposición va a volver a esta lógica, y en el MAS siguen también en una lógica confrontacional de la lucha por las narrativas, y decía Armando, al medio la gente se está cansando y al medio no hay quien recupere ese centro, palabras más, palabras menos, y Armando concluía con, ¿qué hacemos?, le digo yo, y Armando concluía con, no quiero pedir mucho, decía Armando, por lo menos intentemos que el sistema judicial avance de la manera más independientemente posible, no intervenir, dejar que la justicia funcione únicamente desde las voces autorizadas de la justicia. Pero dentro de ese poco me parece que ya hay mucho, cuando no hay una justicia, un sistema que goce de credibilidad. Creo que es uno de los exámenes. A mí me cuesta ver, y por eso les pido a ustedes cómo comenzamos la mirada de este panorama político a días de la Navidad. Vamos a tener un tiempo al final. ¿Te animas, Susana, a comenzar? Bueno, a ver, evidentemente estamos en un ambiente tremendamente polarizado. Creo que el Cabildo de Potosí
ha marcado una línea que luego la línea se ha visto un poco cruzada por las declaraciones de Rómulo Calvo ayer, ¿no es cierto? Esa cuestión de marcar una línea, de hacer un cabildo en Santa Cruz. Rómulo Calvo responde y dice, no, a Santa Cruz no nos pueden cargar sostenidamente el hecho de hacer las movilizaciones y toda esta cuestión, ¿no? Lo que cruza un poco esa agenda de Potosí. Me imagino que esa, digamos, hoja de ruta la descifra, habrá que ver qué es lo que pasa más adelante. El tema de lo de las auditorías, ¿no? La auditoría a la elección del 2020, sale el presidente del tribunal, Hassen Teufel, a decir que no hay necesidad de hacer esta auditoría, ¿no? Pero además cruzado esto con declaraciones anteriores que ha tenido el propio Carlos Mesa, donde él reconoce que ahí no hubo ningún tipo de dolo, digamos, en esta elección, ¿no es cierto? Es decir, pero ya hay no hay que olvidar, agenda, Susana, que hay diputados, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana que dicen que sí, que hay dudas razonables de que sí hubo fraude en el 2020, ¿no? Y eso es preocupante. Sí, es preocupante, pero también, digamos, sobrecargar las tintas, ¿no? Sobrecargar las tintas de lo que pasa en el escenario político, porque realmente si el líder de tu agrupación reconoce que no hubo fraude, y sería interesante mostrar por qué él reconoce que no hubo fraude, ¿no? Nosotros no nos olvidemos que Comunidad Ciudadana hizo la tarea de la recolección de actas en la elección del 2020. Y es en esa tarea de recolección de actas que ellos hicieron, ¿no es cierto? Se dieron esa tarea, a diferencia del 19, que no tenían las actas, que no tenían absolutamente nada, y a pesar de eso hicieron una serie de acusaciones, ¿no? Esta vez sí tenían las actas. Y las actas le dieron el mismo resultado que daba el Tribunal Electoral, ¿no es cierto? Entonces, creo que quizás hay que empezar a hurgar un poco esto, y quizás Comunidad Ciudadana, por responsabilidad con el país, ¿no? Tanto que hablan de la responsabilidad del país y toda esta cuestión, podría mostrar la propia auditoría, digamos, de alguna manera, que ellos han hecho de la elección del 2020, y no mostrar tanto silencio, y no mostrar esta cuestión de poner leña sostenidamente a un fuego que ellos conocen, ¿no es cierto?, porque tienen toda la documentación de que no ha sucedido ningún fraude, ¿no? Eso sería interesante, digamos, hablarlo con Comunidad Ciudadana, ¿no? Me parece que la política también tiene que vertir ciertos criterios desde la responsabilidad, ¿no? Entonces ahora, yo creo que estamos en una situación tremendamente polarizada. Coincido con Armando que el tema de la justicia, en lugar, digamos, de ser el frente común, digamos, donde todos asistamos y digamos, bueno, aquí se pueden solucionar ciertas dudas, ciertas diferencias, no es el espacio, ¿no? Lamentablemente el tema del Poder Judicial está completamente desprestigiado. Es un Poder Judicial que, yo te lo decía la anterior vez en este escenario, que me parece que opera, digamos, en función al propio Poder Judicial, no tanto, digamos, en servicio a uno u otro poder, sino al propio Poder Judicial, y eso con la idea de mantener siempre el statu quo, digamos, en el Poder Judicial. Los cambios desde el Poder Judicial nunca se propician, y eso me parece que va en decremento a la democracia y profundiza la polarización. El Tribunal Supremo Electoral, esta es última noticia, denuncia acoso de un grupo reducido contra Hassen Teufel en Santa Cruz. Paul, para pasarte la palabra. A través de un mensaje en redes sociales, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, denunció que el presidente del órgano electoral, Óscar Hassen Teufel, fue víctima de acoso de parte de un grupo de personas. El incidente ocurrió la tarde del miércoles, ayer, cuando el titular del TCE ofreció una entrevista en el hall del Hotel Marriott, donde participa del Encuentro Nacional Democracia y Gobernanza. Comillas, denuncio el acoso del cual fue víctima el presidente del Tribunal Supremo Electoral Bolivia en Santa Cruz de la Sierra por parte de un grupo reducido de personas que irrumpió en un encuentro donde se dialogaba con diversos actores sobre democracia y gobernanza, denunció el vocal en Twitter. El video que ustedes están viendo muestra a un grupo de personas insultar
increpar a Hassan Teufel, quien, obligado por las circunstancias, suspende la entrevista y busca resguardarse en otro ambiente del edificio con ayuda de sus colaboradores y un policía. O sea, gran ambiente navideño, Paul. No, y no solamente eso, primero que estamos cerrando este año en Bolivia con un nivel de conflictividad bastante elevado. No quiero imaginar, ya lo he hecho por si acaso, el siguiente año lo que va a suceder, que vamos a incrementar el ánimo de los conflictos. Continuando lo que decía Susana, hay tres aspectos que enmarcan a la oposición actual. El primero, una oposición parlamentaria, que yo veo el mismo libreto desde el año 2006, cuando Evo Morales asume la presidencia, que era hacerse la víctima y quejarse, y ya está, es el mismo libreto. Veo que hay una oposición también que está en las calles, una oposición ciudadana, que esta oposición ciudadana, por supuesto, muchos de ellos trabajan, deudas que pagar, cuentas, y obviamente apoyan las medidas, pero ya hay un desgaste también en los ánimos, en cómo está la situación actual. Y sobre la oposición política, mire, yo la veo que es una oposición absolutamente random, es una oposición errante. Por una parte, por ejemplo, se ve a Mesa hablando del caso de lo que sucede en Potosí, obviamente criticando y lanzando dardos al gobierno. Por otra parte, está más ocupado en su nuevo partido político. Yo veo que todos los partidos políticos coyunturalmente, que ven algún medio de comunicación, aprovechan para lanzar 2 o 3 dardos contra el gobierno, dardos que ya se los conoce, o sea, son los mismos clichés de siempre. No hay nada absolutamente novedoso en propuesta, porque están más preocupados en actualizar los requisitos de sus partidos políticos para tenerlos en vigencia. Eso pido que no hay que pasarlo por alto, porque es hasta el 31 de diciembre el plazo para readecuar sus normas internas, y luego el siguiente año viene la etapa de la recolección de firmas de militantes. ¿Esto qué significa? Significa que los partidos políticos van a aprovechar algún medio de comunicación, van a lanzar dardos, pero están más enfocados, más que digamos en proteger a sus propios votantes, hay que decirlo así, a los que en algún momento, en algún lugar, en alguna comunidad o municipio te dieron el voto, más preocupado en el papelerío de la readecuación electoral. Sobre el tema de la oposición también es paradójico. A nombre de la renovación, a nombre de los grandes cambios, a nombre de las nuevas generaciones, que las mismas personas continúen dando la cara a nombre de esos partidos políticos, en donde la renovación queda solamente en discurso, ¿ya? Y suena paradójico de que si un partido político de oposición, que está bien, quiere enfrentar al MAS, no se lo hace buscando una persona y el plan de gobierno que sea al revés, es un proceso a la inversa, y hasta el momento no hay. Yo hay algo que voy a criticar a la oposición, porque también juega un rol mayor o menor en este país, en esta crisis que estamos teniendo, pero lo juega al final de cuentas. Una oposición, por ejemplo, que ha sido sobrepasada por la propia oposición ciudadana, en donde algo que yo critico a la oposición al MAS, la parlamentaria, es que, claro, leyeron 7 artículos de una ley, la 386, luego cuestionan el reglamento, cuando la ciudadanía ya estaba generando, muchos sectores de ellos ya estaban en pleno paro cívico o movilizaciones. O sea, cuando la primera línea de defensa de una oposición en cualquier país del mundo tiene que ser el propio legislativo, donde a los legisladores se les pagan por leer lo que van a aprobar o rechazar. O sea, ¿y estoy pidiendo mucho acaso? ¿Estoy pidiendo demasiado que el legislador de oposición, que luego se une a la movilización en contra de una ley, no leyó una ley? Entonces, obviamente, la oposición está en un laberinto, todavía sigue con los mismos clichés, y en lo personal, y con esto concluyo, cansa, obviamente, cuando hacemos análisis político, que el discurso de oposición hacia el MAS de hoy día, 2021, es el mismo que se tiene de cuando Evo Morales asumió el poder el año 2006. ¿Qué hay fuera de eso? Nada. Manuel, analicemos las oposiciones. Yo prefiero ponerle un plural, no es lo mismo creemos que comunidad ciudadana, no es lo mismo el debate en lo legislativo que lo que está sucediendo en las calles, y dentro del propio MAS no es el mismo
No es lo mismo el MAS que el MAS, porque hay cosas que se juegan ahí adentro también, Manuel. Bueno, creo que hay dos elementos que son fundamentales para empezar a leer lo que se viene el siguiente y el subsiguiente año. Uno es el tema de la justicia y otro es el tema de la democracia. La democracia como un sistema mucho más amplio, un sistema con muchos jugadores, un sistema que busca ante todo generar los marcos de referencia para que no nos agarremos a pedradas en las calles, sea en Santa Cruz, sea en La Paz o en Potosí. Y ahí me sumo un poco al análisis que hace Paul. Tenemos que empezar a ver con más cuidado a las oposiciones. Porque desde el año 2005, las primeras elecciones que gana Evo Morales, no hemos tenido, aparte de un discurso reiterativo, cansino, muy poco propositivo, no hemos tenido una oposición que sea capaz de mejorar la democracia a la que critica, pero también de la que medra, también de la que se aprovecha. Porque no ha podido generar instrumentos políticos y por eso la gente que es antimacista está en las calles, porque no tiene medios, instrumentos para oír su voz que no sea o un cabildo, que es muy legítimo, o salir a protestar y hacer un bloqueo, ¿no? Entonces, no tiene eso, no tiene una propuesta. Lo que nuclea al antimacismo es solamente un ataque permanente, sistemático y casi ciego contra todo lo que proviene del MAS. Sus leyes, sus proyectos, sus programas, sus autoridades, todo es rechazado, absolutamente todo, porque no hay una propuesta. Y el momento que se sacó al MAS del escenario del poder, hemos podido ver que no había una propuesta, no había un norte. Los que entraron a hacerse cargo, después del golpe de Estado, con el gobierno de facto de Giannini, pero le han brincado a las instituciones, a los proyectos, a los programas, a los gases, a todo, bueno, pues como una turba de desesperados, porque no hay proyecto político. Entonces hay que pensar que para la reconstrucción del sistema democrático necesitamos una actitud mucho más propositiva y mucho más responsable de las oposiciones. Por favor, tengan partidos, tengan propuestas serias, que el discurso no comience y no termine un Evo nunca más. Tiene que haber algo más que la oposición le ofrezca a la democracia boliviana si realmente son demócratas. ¿Le haces la misma crítica, Manuel, o en el mismo nivel o con el mismo énfasis a la oposición más conservadora, más radical, para ponerle una palabra, que a una que está más llamada a un centro? La crítica es para todos, o sea, para toda la oposición, porque tienen muchos elementos en común, muchos elementos. ¿En qué se diferencian algunos de ellos? Y es ahí que hay que tomar las cosas con pinza, ¿no? En el nivel de radicalidad y agresividad. Lo que acabamos de ver en el video que mostraban, por ejemplo, contra el señor Hassan Teufel, es una muestra clarísima de que hay sectores que han reemplazado la oposición por la radicalidad y la violencia. Y eso no es ninguna novedad y no pasa por un tema de afectos o desafectos. Cuestión de ser críticos y ver cómo se ha mantenido el paro de los 21 días en Santa Cruz el 2019. Mucha gente, de manera muy, muy legítima y con una gran convicción, salía a hacer bloqueos. Pero mucha otra gente estaba obligada, y a golpes, a palos, por esos sectores radicalizados de una de las oposiciones. Es la gente también que escrachea a periodistas, que escrachea a autoridades, que escrachea públicamente a otro tipo de actores. Entonces, se necesita recuperar la democracia, no del MAS. Necesitamos recuperar la democracia como un concepto ordenador, pero donde la oposición tiene que jugar un rol.
No basta con reemplazar el discurso de no a las mayorías para que ahora las minorías tengan un derecho a veto. Esa es la vetocracia, ¿no? O sea, yo represento a una minoría, pero como tenemos que construir una democracia, esa minoría tiene derecho a veto, tiene derecho a imponerse incluso sobre la mayoría, si no, no es democracia. Eso no es lógico, eso no es democracia. Tienen que jugar sus cartas de tal manera que tengan algo que ofrecerle al país y también algo que enfrentar al MAS. Porque al MAS lo único que hace la oposición o las oposiciones es enfrentar los errores y limitaciones del MAS. O sea, necesita tener un proyecto alternativo, instrumentos alternativos y liderazgos alternativos. Si no, estamos jugando, pues en un callejón sin salida. ¿Sí? Entonces la democracia como espacio de construcción requiere de las oposiciones responsables, moderadas y propositivas. Manuela ha ido a un campo más lejos en el tiempo, nos ha mostrado una globalidad que creo que cierra esta hora, 12:00 como la Cenicienta, nos vamos sin perder la zapatilla, a menos que alguien quiera añadir algo más. Cortito. Cortito. Yo creo que los mecanismos sí existen. Yo no estoy de acuerdo con que los mecanismos no existen. Por ejemplo, se ha constitucionalizado a partir del 2007 el hecho de que existan cabildos, y los cabildos son buenos en la medida de que esos cabildos van a expresar ideas, la gente se reúne ahí, se reúne para, digamos, que sean esos mecanismos de deliberación que no pueden ser en el Parlamento, ¿no es cierto?, que se escucha a la gente en la calle, ¿no? El tema de haber, digamos, generado unos instrumentos legales que tengan que ver con el hecho de que las personas sin necesidad de ser parlamentarios, que no se decida todo desde el Parlamento, puedan expresar sus demandas y todo aquello, están dados, esos están constitucionalizados. El MAS ha sido el primero, digamos, en apostar, digamos, por la constitucionalización, por ejemplo, de los cabildos, ¿sí? Ahora, el problema es qué haces con esas herramientas, ¿no? Ahora, si las herramientas van a ser utilizadas para no escuchar lo que está diciendo la gente, las herramientas van a ser utilizadas para ser, digamos, objeto de financiación, y así yo hago corrupción porque voy a financiar de esta manera, ¿no? Un espacio legítimo de demandas de las personas, o si esos espacios van a servir para bloquear, para hacer una propuesta de bloqueo, para una serie de cosas. Bueno, no es el mecanismo lo que nos sirve, sino lo que haces con ese mecanismo, ¿no es cierto? Yo no creo que los cabildos, por ejemplo, no sean una herramienta excelente de participación de la gente. El problema es qué es lo que están haciendo los liderazgos con esas herramientas de participación de la gente, ¿no? Manchando una movilización por las fuentes de financiamiento, bloqueando, pagando grupos, porque se ha denunciado el pago de grupos, ¿no es cierto? Entonces, no es que las herramientas de participación, las herramientas democráticas no existan, es cómo se están utilizando estas herramientas de participación y estas herramientas democráticas, porque las existen en Bolivia, existen todos los instrumentos y las herramientas para tener una democracia de calidad. El problema es qué estamos haciendo con esas herramientas. Gracias, Susana Bejarano, Manuel Mercado, Paul Coca. Esto alimenta, obviamente, este espacio, pero les cuento que también alimenta nuestro suplemento Animal Político, donde nuestro responsable del animal, Iván Bustillos, va tejiendo también estas ideas para proporcionar canchas de debate que sean solidarias, que sean abiertas a escuchar al que no piensa como uno, ¿no? Coincidir con el que piensa como uno es súper fácil. Intentar construir país con el que piensa totalmente diferente es lo que nos plantea el desafío. Gracias a los tres, gracias a nuestras amigas y amigos que nos han seguido, y la cita enseguida con el tercer tiempo de Marcas. Nos vemos mañana, abríguense si están en La Paz. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic,
Hotel Marriott. Presentamos. Te presentamos nuestro puente aéreo, La Paz Santa Cruz La Paz. Conectividad todos los días de la semana con una amplia elección de horarios. Vuela en los aviones más modernos del país, cómodo y con el personal 100% vacunado. Compra de forma segura en www.amazonas.com llamando al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.